Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a estudiar la descripción física. También vamos a decir algunos ejemplos de cómo usarla y aprender algunas cosas particulares. Si te gusta este vídeo, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. También puedes seguirnos en Instagram y Facebook, donde puedes ver más información interesante del idioma español. ¡Empezamos! Para describir una persona, podemos usar el verbo ser y unos adjetivos de descripción. Estas son las formas del verbo ser. Yo soy, tú eres, él, ella es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas son. Entre los adjetivos básicos tenemos estos: alto, masculino, alta, femenino; bajo, masculino, baja, femenino; grande, pequeño; delgado, gordo; bonito, feo; viejo, joven; rubio, castaño; moreno, pelirrojo. El final de los adjetivos es diferente si la persona que habla es hombre o mujer. También cambia si es singular o plural. Por ejemplo, yo soy alto. Yo soy alta, femenino. Ellos son altos. Ellas son altas. Ahora podemos practicar la descripción física con el verbo tener. Estas son las formas del verbo tener. Yo tengo, tú tienes, él, ella tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas tienen. Así podemos describir el pelo. Por ejemplo, tener el pelo corto versus tener el pelo largo, liso versus rizado, rubio, pelirrojo, moreno, castaño. Ejemplos: él tiene el pelo corto, liso y moreno. Ella tiene el pelo largo, rubio y liso. También con el verbo tener podemos describir el color de los ojos. Tener los ojos negros, verdes, azules, marrones. Otros ejemplos con el verbo tener son tener barba, tener bigote, tener gafas, tener pecas. Es momento de practicar. ¿Puedes describir a las siguientes personas? Primero, esta persona. Él es joven, alto y delgado. Ahora, esta chica. Ella es baja, bonita y delgada. Buena práctica. Esperamos que te haya gustado la clase. Continúa con la práctica del español y escribe en los comentarios qué otras frases quieres estudiar. En la descripción del vídeo puedes encontrar un documento con esta clase. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!